¿Cómo están, cabrones? Espero que estén muy, pero muy bien. Oye, cambiamos la posición de la cámara, se ve muy, muy raro esto. Espero que esté funcionando todo como corresponde. Déjenme. Ya, por ahí creo que está mejor, ¿no? No sé si se escuchará bien. Me siento como incómodo con esta mierda acá, pero vamos a ver cómo funciona todo, chicos. Espero que tengan una muy buena noche. El día de hoy nos juntamos a revisar algo que no hacemos habitualmente, que es el análisis de libros propiamente tal. Bien, ya hicimos. Voy a bajarle un poquito la música. Ya hicimos el otro día, ¿cierto? El análisis del. Más que análisis, ¿cierto? Es una revisión como amigos con respecto al libro Caballo de Troya número uno, titulado Jerusalén, ¿cierto? El que nos cuenta los días previos y también, ¿cierto? Hasta el momento, desde los días previos hasta el momento de su crucifixión. Son alrededor de 10 a 13 días más o menos los que, en este caso, JJ Benítez, a través del documento del coronel, o el mayor, perdón, en este caso, llamado Jasón, nos dice lo que sucedió supuestamente desde esa perspectiva a través de un viaje en el tiempo. Bien, en este segundo libro, ya que en el primero quedaron detalles sin conocer, en este segundo libro lo que sucede es la explicación de las eh, apariciones de Jesús, ¿vale? Posterior a su muerte, o sea, la resurrección de este. Bien, y aquí por fin empezamos a conocer al mundo femenino de este mundo hebreo, ¿cierto? A todo el lado femenino de este mundo hebreo, el cual está sumamente denostado. Literalmente no tienen ni voz ni voto. Solamente son las encargadas de la limpieza, la comida y de engendrar hijos, literal. Aunque, aunque hay que dar a reconocer que dentro del libro las mujeres, las señoras de casa, no todas, las señoras de casa, tienen un papel bastante fundamental en el cuidado de Jasón y en el cuidado de los apóstoles como de Jesús. En este caso, nos basamos en dos figuras femeninas bastante fuertes dentro de la historia que nosotros conocemos, que son María Magdalena y la María, la Virgen María, como la conocen en el mundo católico, y en este caso la Madre de Jesús. Y aquí se viene lo entretenido que tiene el libro. Aquí parte lo entretenido porque todo lo anterior es una explicación técnica muy tediosa. Las primeras 100 páginas son muy, muy tediosas. En donde te explican cómo vuelven a poner en ejecución la cuna, que es la máquina que tienen para poder viajar al pasado. Bien, y las conversaciones que tienen que tiene Jason con estos dos personajes son bastante llamativas, debido a que la primera, es María Magdalena, que es con la primera que tiene entabla conversación, es a la primera discípula a la cual se le aparece Jesús, ¿vale? Y en este caso con María, la madre de Jesús, tiene una entrevista en la cual le hace una gran cantidad de preguntas con respecto a la infancia de Jesús, pero lo más importante con respecto a ella. ¿Vale? Muchas cosas que supuestamente nosotros no conocemos dentro del mundo católico o el mundo cristiano de la vida de María, tratan de ser abarcadas dentro de esta lectura. Insisto, según palabras de JJ Benítez, esto es verdad, pero no hay ninguna prueba, chicos. Ninguna. Ninguna. No hay prueba, no está el nombre del mayor, no está el nombre de Eliseo, no hay información referente al experimento como tal, ¿cierto? Los detalles técnicos sí son muy precisos, los detalles históricos, para qué decirlo. Y hoy en día, como lo más cercano que tenemos a los Swigel que explica JJ Benítez en el libro, es el descubrimiento y la resolución de la paradoja de Schrödinger, ¿cierto? De la del gato, ¿vale? La tan famosa paradoja del gato de Schrödinger, que fue resuelta producto de unos fotones, ¿cierto? La investigación acerca de unos fotones. Estos fotones en este caso son muy similares a los que explica JJ Benítez en el libro Caballo de Troya 1, Jerusalén, los Swigel. Pero, ¿cierto? Mis palabras pueden quedarse más que cortas, no soy
un perito ni tampoco un experto en esto, así que creo que lo mejor que podemos hacer es irnos a revisar. Creo que vamos a revisar este video. Yo ya vi este. Es un buen video, no les voy a mentir, son 10 minutos, pero... ¿Cómo estáis, Monkey, guachito? Me alegra mucho leerte por aquí. No les voy a mentir, muy muy buen video, pero creo que este puede ser un poquito más ad hoc a las edades que se presentan. El otro es mucho más formal. Pero aquí se detalla un poquito más de cosas del libro. ¿Vale? El otro es un análisis mucho más de la escritura, un poquito más de otro tipo de tecnicismo. Bien, pero aquí por lo que logré escuchar los primeros minutos, escuché 2 minutos de acá, hace las preguntas correspondientes al libro. Bien, así que muy, muy interesante, chicos. Insisto, yo, el que sé que esta lectura siempre la haya tenido como, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero el que me jodió tanto fue la waifu del canal. La waifu me insistió, Barbón, de los caballos de Troya. El hijo puta no ha venido a ningún directo, hay que decirlo. Maldito desgraciado, no ha venido a ningún directo de los caballos de Troya. Pero no voy a dejar de decir que muchísimas, pero muchísimas gracias con respecto a la recomendación. Son unos libros muy espesos, no les voy a mentir. Son unos libros muy, muy espesos. Cuesta muchísimo para los que no les guste tanto tecnicismo, para los que no les guste tanta dialéctica, tanta semántica. Es un libro que cuesta entrar, ¿vale? Cuesta mucho entrar al libro. Bien, no tanto el primero es de una lectura un poco más fácil, ¿cierto? Digo un poco más fácil porque también es muy técnico. Pero este segundo sí tiene una alta y baja muy muy fuertes, ¿vale? La primera parte cuesta un mundo avanzar, muchísimo. Pero ya cuando logra entrar al viaje propiamente tal, o, o cuando se inicia, o cuando por producto de la cuna, ¿cierto? Se inicia una guerra, ¿bien? O se inicia un conflicto, eh, empieza ya a entrar más en detalle, y entrar un poquito más de gustito, de querer decir, sí, ya, este es caballo de Troya, ¿vale? Aquí volvimos al libro. Eh, y luego, ¿cierto? Hay algunos momentos en que se los lleva, insisto, este segundo libro se lo lleva el tecnicismo, se lo lleva la dialéctica, se lo lleva la semántica. Lamentablemente. Pero, en cierta manera, se justifica. ¿Por qué? Porque trata de dar solución tanto al lector hábil como al lector perezoso dentro del mismo libro. ¿Ok? Y me refiero al lector hábil, aquel que está con el diccionario y está buscando las fuentes que se te proponen dentro de la lectura. Bien, y me refiero como lector perezoso a aquel que tú le dices, esto aparece en mi primer libro, ¿cierto? O esto aparece en la Biblia, en el capítulo, citando al apóstol, no sé, a Marco, capítulo 1 versículo del 14 al 20. ¿Vale? Lo que hace JJ Benítez es poner esos pasajes. ¿Vale? Es mostrar ese tecnicismo, explicártelo a ti como lector perezoso que no vas a ir a buscar, ¿cierto? Estos pequeños detalles que te está trayendo. Lo que hace JJ Benítez es plasmarlo dentro del libro. Entonces, muchas de esas cosas, cuando tú soy lector hábil, eh, te empiezan a agotar. ¿Okay? Te mantienen en medio taciturno muchas veces. Pero cuando ya empieza a tener un ritmo de lectura, hay cosas que tú sabes que esto se salta nomás, ¿cachai? Porque ya empiezas a ver que son explicaciones previas, es redundar, redundar, redundar. Entonces ahí vas a empezar a saltarte reglones, bien, y el libro se te hace un poquito más óptimo. Cuando ya empezáis a tomarle el gusto a la forma de escribir que tiene Benítez, que es una forma bastante particular, chico, y que se asemeja en ambos libros, entre el uno y el 2 queda bastante en claro cómo escribe. Bien, estoy comenzando a leer el tercero. El tercero es vuelve por lo menos al inicio del primer libro, pero también es porque al final del libro deja un juego abierto, ¿ok? Al lector, supuestamente, en el año 1985. ¿Ok? O sea, estamos hablando de hace muchos años atrás, no había forma de que pudiésemos jugar, pero dejaba un juego abierto para poder así la creación del tercer libro. Bien, para tratar de darle algún tipo de explicación a este tercer libro que ya no cuajaba. Bien, comencé a leer el día de hoy el tercer libro, voy en las primeras 15 páginas. Entiendan que, al igual que el primero, al igual que el segundo, un libro que cuesta mucho avanzar, es bastante espeso. Eh, y se vuelve un poquito al inicio, como les digo, del primer libro.
pero no logro todavía encontrar cuál va a ser el objetivo y el superobjetivo que va a presentar en este tercer libro, ¿vale? El cómo va a desgranar todo esto, bien si tiene algún tipo de asidero, si en realidad es lógico, o si ya estamos entrando de lleno a la ciencia ficción y la fantasía. Bien, ¿qué te parece su forma de escribir? En este caso, al tratarse de Caballo de Troya de una transcripción, según palabras del mismo autor, es difícil indicar que este sea su método de escritura como tal. Entonces yo tendría que estar leyendo otros libros de JJ Benítez para poder desgranar, ¿cachai? Su puño y letra. Y decir, ¿sabéis qué? Este escribe por acá, escribe por allá, escribe así, escribe así. Pero con Caballo de Troya es difícil poder darte un argumento con respecto a esa pregunta, Monkey. Porque, repito, según palabras del mismo autor, tanto en el primero, el segundo, en entrevista, es una transcripción. Entonces no es su forma de escribir. Entonces lo que podríamos hacer la pregunta, como para tratar de darle una coherencia a esto, en referencia a lo que pasa en Caballo de Troya, es ¿qué tal su trabajo de investigación periodística? Y ahí tengo dos cosas que decir, una buena y una mala. ¿Vale? Denme un segundo que necesito líquido, weón. Ya ando con muchas... Se ve muy mal, weón, esto así, no sé. Se escucha bien, se ve mal. Yo no sé, no puedo volver la cámara para allá, weón. Podría volver la cámara para allá, vamos a intentarlo. Vamos a intentar volver la cámara para allá. ¿Vos que te has leído en este caso alguno de los libros, no? Vale. Con respecto a su trabajo de investigación periodística, lo primero que voy a decir es con referente a lo bueno. ¿Ok? Es un trabajo exquisito. ¿Vale? El trabajo de investigación que hace JJ Benítez es extraordinario, maravilloso. Nada que decir con respecto a ello. Lo malo, lo malo que tiene en este caso su trabajo de investigación periodística es que omite la fuente. Bien, pero no omite la fuente del texto que él donde encontró, ¿cierto? La información. Omite la fuente de la persona que le dio la información. O sea, omite la fuente de los interlocutores bien de la información. No sabemos el nombre del mayor, no sabemos el nombre del liceo, no sabemos el nombre de ninguno de los personajes. Y solamente tenemos que quedar en la confianza de que JJ Benítez hasta el día de hoy, incluso haciendo uso de la muerte de su mujer, porque hay que ser muy honesto, JJ Benítez dice que ante mientras su esposa en el tiempo de agonizar de su esposa, que fueron semanas, ella le volvió a preguntar si lo que escribió ahí era real, y él le dijo que sí. Bien, entonces ante eso, ¿cierto? Solamente nos queda confiar en la palabra de JJ Benítez de que todo lo que se está escribiendo aquí es real, pero no hay pruebas fidedignas de aquello, ¿vale? Entonces, lo bueno es un trabajo de investigación maravilloso. ¿Ok? Él cómo va utilizando a Flavio, ¿cierto? Cómo utiliza a Herodes, cómo utiliza los textos referentes a Poncio Pilato, cómo utiliza los textos referentes a los hebreos, a los musulmanes, ¿cierto? El Corán, la Biblia, trabajos periodísticos, trabajos de investigación teológicos, trabajos de investigación... Bueno, es que tiene de todo, hermano. ¿Cómo estás, Strider, guacho perro? Un abrazo enorme. Créanme que la investigación que tiene JJ Benítez, por lo menos en estos dos libros, es maravillosa. Te llena, te llena. El trabajo investigativo es llenador y complaciente, ¿vale? Eso sí, es mucho. Ese es el punto, que muchas personas se cansan de estos los libros, porque tiene mucho trabajo de investigación. Y es porque tienen que entender que él trata, y, 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 y créanme que yo en muchas partes del libro me sentí así, y agradezco que JJ Benítez, o si es que en este caso una transcripción directa, el mayor, nos trate al lector como un analfabeto, lo agradezco, hermano.
¿vale? En muchas partes el libro te trata como un analfabeto, ¿ok? Porque lo que está tratando es quebrarte todos los paradigmas que tú ya conoces. Entonces tú partes de este libro leyéndolo de cero. Entonces la información que te llega es tanta y es nueva, que cuando tú empiezas a cotejar con la información que tú ya tienes, es chocante, hermano. Y hay veces que tú tenés que parar la lectura. O por lo menos a mí me pasaba, que había veces que yo, espérame, lo que yo sé es esto. Lo que me está explicando es esto. Y mi mente, huevan, así a 1000 por hora. Entonces es un trabajo investigativo espectacular, hermanos. ¿Vale? Muy, muy bueno. Ya, insisto, que voy a pasar por alto mis palabras y vamos a concentrarnos en lo que nos dice aquí esta persona. Bien, esperemos que sea... Bueno, y las cosas que también va a ir diciendo las vamos a tratar de ir eh, rellenando o ir agregando cierta información que nosotros o que yo por lo menos poseo con respecto a la obra. Bien, cabrones, va a ser un directo cortito, vamos a terminar de ver el video y prácticamente se va a terminar el directo. Pero muchas gracias para los que están acá y a los que les interese por lo menos hacerme compañía. Muchas gracias, Cutos, ¿vale? Los años perdidos de Jesús, María, su madre, fue virgen. Pero no se escucha bien. Sí, hermano, yo en serio, un abrazo enorme tanto para el mano, y decir el mano y el mon que sí me enredé, para el mano como para el strike, weón. Muchas gracias, cabrones, por estar acá haciendo compañía. Eh, no mucha gente le gusta la lectura, y menos de libros tan tediosos como estos, y tampoco hacer un análisis. Y sobre todo que son libros que ya están recontraleídos, entonces no es una materia nueva que yo vaya a tocar, ¿vale? Imagino, yo creo que este libro debe tener, este video que vamos a ver por lo menos tener un par de años. Fácilmente, no sé dónde estará la fecha, pero fácilmente bueno, veámoslo por los comentarios. Ahí están los comentarios. Mira, hace un año, o sea, este video ya tiene un par de años, entonces es una lectura antigua, pero créanme que es bastante interesante. Son temas que nosotros hemos tratado aquí constantemente. Ustedes saben que me encanta hablar de Jesús, me encanta hablar en cuanto a religiones. Eh, es información que nosotros hemos trabajado. Como les digo, incluso parte con la premisa del libro número 1 de la misma paradoja de Schrödinger que fue resuelta recientemente. Entonces, es muy entretenido, chicos, ¿vale? Por lo menos este tipo de libros para mí son muy, muy entretenidos y ojalá ustedes también los incite a leer, así como lo he hecho con algunas series, como lo he hecho con algunas otras cositas. Ojalá se animen a leer algunos libros o recomendarme libros. Bien, una vez que terminemos y voy a tratar de terminar toda la saga, aunque no sé si es que seguiré haciendo directos de la saga de Caballo de Troya, ¿vale? Pero por lo menos yo como lectura personal los voy a tratar de terminar. Son 12 libros en total. Eh, sí puede que en algún momento diga esto ya raya la locura, esto no tiene pie ni cabeza, porque insisto, son 12 libros. Eh, Según el diario, a lo más te aguantaba 2, ¿vale? A lo más. Pero ahora vamos en el tercero y ya está como... Ya las primeras 15 páginas me hacen pensar en que no es algo tan sólido como el primero y mucho menos que el segundo, que el segundo no es algo muy... El primer libro es una maravilla, el segundo libro es muy bueno, ¿vale? Tercer libro, no sé. Los años perdidos de Jesús, María, su madre, fue virgen. La muerte de su padre José, la Eucaristía es un invento creado por la religión. Estos y otros temas los exploraremos en esta reseña, así que no se diga más y vamos a comenzar. Lo de la Eucaristía es un pasaje. Ya, pues hermano, weón. Yo soy Rodio y les traigo la videoreseña y recomendación literaria de este día. Debo aclararles que si no han visto la primera parte la pueden encontrar aquí en la cajita de la descripción, en donde ya reseñé Caballo de Troya 1 Jerusalén. Y ahí explico todo lo que tenga que ver con el libro de Urantia, las cartas de Uma, algunos otros libros apócrifos y la historia de nuestro buen Juan José Benítez. Así que están advertidos y sobre aviso, no hay engaño.
En este video me enfocaré únicamente al libro número 2, que lleva por título Masada. Y sí, pertenece a todo este compendio que inició con 9 libros primeramente, que es Jerusalén, Masada, Zaidán, Nazaret, Cesarea, Hermón, Nahum, Jordán y Caná. A ver, el segundo libro logra mantener un poco de coherencia porque en el primer libro te indica que van a haber cosas que no las va a explicar acá. ¿Cachai o no? Y además de eso, que logra terminar con un cliffhanger, que es que se les queda un micrófono. Entonces tienen que ir a rescatar el micrófono. ¿Bien? Entonces había algo que soportaba. Pero aquí lo único que hace, ¿cierto?, es que termina la transcripción completa, literal. En este libro se termina la transcripción completa, pero al final del libro deja un juego nuevamente, porque en el primer libro, el mayor, ¿cierto?, le hace un tipo de juego a JJ Benítez para que él logre encontrar bien estos textos. ¿Ok? Y acá hace nuevamente ese juego. Pero JJ Benítez, en un escape de sinceridad, o literalmente es un enganche para el lector para que pueda leer el tercer libro, ¿cierto? Plantea que por favor ayúdenme a resolver esto. ¿Ok? No he logrado resolverlo. Ayúdenme. Entonces el tercer libro parte bajo esa premisa de que mucha gente lo ayudó a resolver esto y también el explicar y contar su historia con referencia a esos últimos pasajes que están en código. Bien. Y hay mucho código, chicos. Es que hay mucha conspiración detrás de estos libros. Por ejemplo, toca, abarca y trata de explicar y más que explicar, trata de también llevarte hacia la cábala durante muchas partes del libro. Bien, mucha gente ahora está planteando que, bueno, no es que esté planteando, sino que JJ Benítez realmente se pasó al lado humitas, ¿cierto? JJ Benítez plantea que los humitas son reales, ¿vale? Y algunos están diciendo que toda la información la obtuvo supuestamente de los humitas, lo que está lo que está perdiendo todo el crédito a los libros. ¿Okay? Estas son investigaciones que he estado haciendo durante todo este tiempo con referente a JJ Benítez, cosas que no lo he encontrado, pero bueno. ¿Por qué está perdiendo crédito esto? Es porque no sé si ustedes sabrán que JC, ¿vale? Sí, compadre JC, Juan Carlos Campos, JCC, sí, Juan Carlos Campos, ¿vale? De Contraperiodismo Matrix, bien, se fue a juicio, no me acuerdo si él llevó a juicio o JL de mundodesconocido.es, ¿vale? Un canal enorme, ¿cierto? Mundo Desconocido versus Contraperiodismo Matrix, que es uno de mis canales preferidos, ¿vale? Que es un canal muy pequeño en relación a lo que es el Mundo Desconocido. Se fueron a juicio con referencia a los sumitas. ¿Por qué? Porque Contraperiodismo Matrix, ¿cierto?, constantemente desacreditaba a JL diciendo que todo lo de los sumitas era falso, 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 falso. Se fueron a juicio. Bien, por injurias, calumnias, ¿cierto? Y otros dimes y diretes. Juicio que termina ganando Luis Carlos Campos, ¿vale? De Contraperiodismo Matrix. El cual lo gana por motivos de que JL, de Mundo Desconocido, al igual que Juan José Benítez, no mostró pruebas. No expuso los nombres de los sumitas, no expuso imágenes de los sumitas. Dentro de la transcripción indica que lamentablemente, supuestamente, él no puede hablar de aquello. ¿Vale? No puede hablar de quiénes son. Solamente puede decir su mensaje. Bien. Y que y cabe resaltar que las explicaciones que hace JJ Benítez en el segundo libro, en este libro que vamos a ver ahora, las características físicas que presenta con respecto a los ángeles, ¿ok?, son muy similares a las características físicas que presenta JL y todos los que defienden el mundo humita. Bien, especie nórdica. ¿Vale? Vamos allá.
que después se aumentó con el Día del Relámpago. Hoy está el Diario de Eliseo y vamos por más cosas. El libro Masada continúa esta historia que probablemente algunos diríamos ficticia, algunos otros tantos la defienden como algo totalmente real. Juan José a veces mejor se queda callado, sin embargo hoy entendemos también que ha pasado momentos difíciles, su querida y amada esposa Blanca ha fallecido, pero es muy bonito ver cómo ellos veían la muerte y Juan José hoy sigue en paz aún con la pérdida de su compañera de vida. Pero pues continuamos con la historia y vamos a desmenuzar este gran libro. Masada comienza cuando por fin regresa nuestro amigo Jasón y Eliseo de ese viaje en el tiempo. Cabe aclarar que Masada fue publicado en 1986, 2 años después de la publicación de Jerusalén, el primer libro. Una vez que ellos llegan, el 12 de febrero de 1973, una semana después de haber emprendido ese viaje, porque aquí en el primer libro nos explican que no podían viajar más de 7 días porque existían algunos problemas que más adelante detallaré. Después de haber estado en el año 30 en la crucifixión, que es uno de los momentos cúspides en el libro número 1 y verdaderamente trágicos para los lectores, ya sea en la Biblia, ya sea en películas y sobre todo en Caballo de Troya, porque te lo explican de una manera tan gráfica que de verdad seas o no creyente, te causa dolor por lo que pasó el Nazareno. En el proceso del regreso que estos hombres tienen, Jasón y Eliseo, recuerdan que tienen una grabación de la última cena. Y sí, debo aclararles, en toda la primera parte de este libro, Masada, nos explican este suceso de la grabación que ellos tenían y no lograron vivirla, sino que habían dejado una cámara donde grabaron, pudieron tener el documento, pero esa camarita se les olvidó. El proyecto Caballo de Troya está pasando por un contexto político que te hace sentir que es verdadero. Eso ya lo aclaramos en el video anterior. Sin embargo, vamos a dejar la duda. ¿Será o no será cierto? Hay gente que ha querido desprestigiarlo. Y ahí es donde entra el trabajo de investigación. Hace calzar, es que JJ Benítez hace calzar los tiempos del proceso de Caballo de Troya perfectamente con los tiempos históricos de sucesos que estaban aconteciendo en ese momento. Bien, y sucesos que no tenían explicación literal, ¿cierto? Como un atentado que hubo en esos momentos, ¿cierto? En Israel. Bien, que JJ Benítez indica que es un autoatentado para poder habilitar, ¿cierto? Un sistema un sistema satelital de reconocimiento, que es como ingresan, ¿cierto? La cuna bajo esa excusa completo, pero otros investigadores lo siguen defendiendo. Esta historicidad y el contexto que te permite entender la problemática que estaba pasando el proyecto Caballo de Troya hace que entiendas que probablemente sí estaban algunas personas enojadas porque un viaje en el tiempo se estuviese realizando. Si esto fuera verdadero en nuestros tiempos, ¿cómo tomaríamos este hecho científico? Bueno, eso se vive en Masada Caballo de Troya porque en este principio es bastante pesado, tedioso, pero te deja claro la justificación que Juan José Benítez o probablemente las cartas reales obligan al lector a entenderlo como un caso real. Y aquí es donde se planea un segundo salto, que no se quede únicamente ahí. Por ello tienen que trasladar a otro lugar la cuna. Curtis, el encargado, se enfrenta con algunos líderes políticos, tal vez religiosos o científicos, que ya no querían que se siguiera investigando, pero él dice, yo voy a seguir. ¿Qué opinan Jasón? ¿Qué opinan Eliseo? Hay riesgos, pero tenemos que avanzar. Además, se nos olvidó el micrófono en la lámpara que estaba ubicada en la última cena, donde tienen ya estas grabaciones. Hay algunos procesos que deben pasar para que vuelva a funcionar la cuna, debe ser desmantelada, envían los documentos, las grabaciones, los videos a Estados Unidos de América para que los analicen. Y aquí es donde se hacen una pregunta: ¿acaso hubo temblores o explosiones nucleares en el siglo I? Porque entendemos las manifestaciones sobrenaturales que vivieron Jasón y Eliseo, uno desde la cuna y el otro en presencia de la crucifixión, y es ahí donde... Cabrones, esto no aborda el libro, ¿vale? A ver, son como 20 páginas explicándote
los movimientos P, los movimientos T, los S, que algunos verticales, horizontales, weón, las magnitudes, los movimientos milimétricos, weón, mucho tecnicismo, en serio, mucha matemática, mucho tecnicismo, sí, tediosísimo. Te explican todo, pero no abordan durante el libro qué sucedió como tal. ¿Bien? Y la explicación es bastante, es como graciosa, ¿vale? Es como ley de Murphy. De los detalles ufológicos llegan a entrar de manera muy sutil a este segundo libro, pero se plantea volver nuevamente a recoger principalmente la vara de Moisés o esta cámara que se les olvidó. Y Jasón y Eliseo quieren, en verdad lo desean, ellos tienen ganas de más. Pero recuerden que son científicos, el otro es militar, con una formación totalmente fuerte, formal. Y ellos no eran creyentes, sin embargo, estar cara a cara con el maestro de Nazaret los está transformando poco a poco. Tanto es así que Jasón se va a pasear por Tierra Santa y critica lo que está observando porque actualmente se da cuenta que siguen negociando y haciendo charlatanerías con la imagen y figura de Jesús de Nazaret. Ya, ya. Hay un punto acá que no lo ha tocado, que es bastante interesante, que es cuando mandan los informes a Estados Unidos, ¿cierto? No sé si es que lo tocará más adelante, pero igual quiero hacer énfasis en eso. Los informes cuando vuelven indican que tanto Jasón como Eliseo tienen problemas físicos, ¿vale? Y no es que los presenten ellos como tal, sino que la investigación con ratas de laboratorio indicaban que ellos tenían que presentar esos problemas. Pero Jasón y Eliseo nos hacen los exámenes, ¿bien? Por X motivos que se explican durante el transcurso del libro, ¿vale? Por tiempo, literalmente tiempo. Pero Jasón sí tiene escamas en su piel, ¿vale? Y luego pasan algunas situaciones muy fuertes dentro del libro. Eh, como también ellos se dan cuenta que están siendo investigados, ¿vale? Que había un nuevo mecanismo dentro de la cuna que lo que hacía era analizarlos a ellos, ¿vale? Y cómo iban reaccionando, ¿cierto? A los cambios de tiempo debido a los swiggles, ¿vieron? Y cómo esto afectaba a su cuerpo, ¿vale? Y es bastante fuerte, chicos. No sé cómo se habrá solucionado, pero es bastante fuerte como ellos se enteran de lo que les va a suceder. Comprendió en el libro número 1, en su primera experiencia en el viaje en el tiempo, que Jesús no estaba instituyendo una religión y él estuvo totalmente en contra de hacer negocio con la imagen de su padre o de él mismo. Entonces se enoja y diría, ¿qué haría Jesús en estos tiempos? ¿Correría a todo mundo por hacer negocio con la iglesia? ¿Se enojaría? ¿Lo volverían a crucificar? Y esa parte humana de Jasón es realmente increíble. Para algunos he notado que es muy tedioso este segundo libro porque sirve únicamente como transición. No te deja... Sí, un libro transicional. Ya, pero con respecto a eso, lo que dice Jasón hace referencia a lo que sucede en el primer libro. En el primer libro, a ver, hay una historia bíblica, ¿cierto?, que indica que Jesús fue él el que a través de golpes y malas palabras a lo mejor, o por lo menos palabras agravantes, expulsaba, ¿cierto?, a todos los fariseos que se encontraban ahí eh, cobrando el perdón de los pecados, ¿vale? O en este caso sacrificios, o dinero por oraciones, ¿bien? Y lo que explican en el primer libro de Jerusalén es que esto no es tan así, ¿vale? Sino que Jesús lo que hace es dominar, y esto es muy interesante, dominar al ganado, ¿bien? Y con el ganado, ¿vale? Lo mueve, lo desplaza de tal manera que es el ganado el que destruye todo, y no es Jesús. Puto que mucha gente vio como Jesús lo hacía. Y entonces cambia un poco la situación, y es como que por eso da una... Y es súper interesante porque JJ Benítez, o el mayor, con esto da una explicación de por qué no quedan registros de que fue Jesús. ¿Por qué no hay un registro histórico de que hubo un nazareno, ¿cierto? Un Galileo, ¿bien? Y a todo... Y es un punto muy importante que quiero tocar acá. Había un Galileo, ¿ok?, que hizo eso en un templo sagrado de los levitas, ¿ok? ¿Y por qué quiero hacer mención de esto? Porque Jesús no era israelita, ¿vale? Según lo que establece acá JJ Benítez y en cuanto a la dialéctica y la semántica, claro, eh, Jesús es un Galileo y los galileos eran considerados palestinos. Y todo ese sector, el sector hebreo, se llamaba
Palestina. ¿Vale? Era la tierra de Palestina y el pueblo de Israel. Así se presenta en el libro. La tierra no se llamaba Israel como la quieren hacer parecer hoy, según lo que establece el libro. La tierra se llamaba Palestina, ¿cierto? Y el pueblo era de Israel. Y a los galileos se les decían los palestinos, porque eran como... Era lo más malo, era lo despreciado por el pueblo de Israel. ¿Vale? Los encontraban sucios, los encontraban que no sabían hablar, no sabían leer, no sabían escribir, tenían los peores trabajos, ¿cierto? Se encargaban de retirar las heces, de la medicina, que en ese momento era mal considerada. Recuerden que en estos tiempos había una oda a la suciedad, por decirlo de alguna manera. Bien, por eso que había lepra, por ejemplo. Bien, la gente no se bañaba, no acostumbraban a bañarse. Incluso el bañarse era mal visto. ¿Vale? A lo más se lavaban los pies, las manos, la cara. Pero el lavarse completamente no era algo que hacían cotidianamente. Por eso que existía mucho la lepra. La lepra es de suciedad, mayoritariamente. Ver muchísimo de la historia completa de la saga, pero sí te permite materializar esas emociones humanas tanto por Jasón como por Eliseo y también por Curtis, porque Curtis me cae muy bien. Él sigue enfrentándose y sacando adelante este proyecto. Una vez que se aprueba el segundo salto con destino a Masada, las cosas ya cambian. Jasón y Eliseo se dan cuenta que no todo va bien. Curtis es sincero con ellos y les dice: hay un problema, que lo analiza muy científicamente el libro. De hecho, si se dan cuenta, en la página 172, este cachito es únicamente la parte del libro. Todo esto, el pie de página, es la explicación supuestamente científica de lo que está sucediendo y principalmente se analizan las teorías del oxígeno, también las teorías del envejecimiento, por los radiales libres, el estrés que les ocasiona a estos astronautas o viajeros en el tiempo andar de un lado a otro temporalmente, combinados con un daño cerebral que también les ocasiona. Hay explicaciones científicas que analizan hasta el animismo, la parte espiritual y cómo el alma sufre o tiene cambios por un viaje en el tiempo. En pocas palabras, Jasón y Eliseo están envejeciendo sumamente rápido. Y ya para los que leyeron el libro 1 y han entendido la saga completa, observaremos la importancia de estos acontecimientos. Y creo que aquí nos deja con ganas de más y más. Lo primero que analiza a profundidad del libro, como bien les estaba mencionando, es el audio de la última cena, donde ponen en tela de juicio los evangelios, la Biblia en sí, entendiéndola como algo tendencioso, muy porque coartaron supuestamente palabras que dijo Jesús o que dijeron los apóstoles. Se habla precisamente de los evangelios, los 4, cómo mintieron o transgiversaron la historia a conveniencia, ya que analiza de entrada el lavado de pies, que eso sí lo menciona la parte teológica bíblica, pero una supuesta inexistencia de la Eucaristía. Y aquí es donde quiero analizar algo. Creo que ataca principalmente a la ortodoxia católica, que ven a la Eucaristía como un símbolo místico que día tras día en las misas a lo largo de todo el mundo se realiza. Los cristianos que estudian probablemente otro tipo de ideología teológica, como lo son aquellos cristianos protestantes y toda esta gama de evangélicos, no ven a la Eucaristía como algo totalmente real, sino como un símbolo, y así lo menciona Caballo de Troya 2 en el libro Masada. Pero es muy interesante ver esas charlas que tiene Jesús tan largas, hablando precisamente de otro tema que sí te toca en la mente cuando tú eres creyente o cuando únicamente estás estudiando la teología, ya que habla de una designación a 3 apóstoles. Este era Juan, Santiago y Pedro, no poniéndolos como favoritos, pero sí dándoles mayores responsabilidades. Sí. También se habla de la familia de Jesús, que es algo que la Biblia sí enseña, pero como un poquito oculto, y digo, mucha tradición toda la responsabilidad católica a lo largo de la historia ha sido ocultado. Digo, hubo momentos en la historia de la religión en los que era pecado leer la Biblia o únicamente la podían analizar aquellos que entendieran alemán. Por eso cuando la traducen es un problema gigantesco y se viene el con respecto a la tergiversación que explica el Mayor en el libro de J.J. Benítez, hace relación a que los apóstoles modificaron el texto para tomar importancia ellos en el relato de las mujeres,
¿vale? Habían relatos de las mujeres que ellos se hicieron propios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a la mujer literalmente era una sirvienta. No podía hablar, solamente tenía que hacer cosas. ¿Ok? Era muy difícil que se le aceptara la palabra a una mujer. Insisto, en el ámbito de Jesús era una cosa un poco más diferente. ¿Ok? Las mujeres cercanas a Jesús sí en este caso tenían un poco más de palabra, pero sus maridos, igual hay un caso muy muy interesante aquí. ¿Cómo se llama el que hace Juan? Es un Juan, si no me equivoco. Uno de los Juanes, el millonario, creo que es Cebedeo, creo que es Sabadeo, no me acuerdo cómo se llama. El cual toma como propia la historia de la mujer y el libro lo hace notar, porque Jasón habla con los dos, bien, y sabe que la historia real es de la mujer porque él mismo la cuenta la mujer, la cuenta el marido, se la cuentan a Jasón, y luego cuando Jasón escucha al marido contarle la historia de los apóstoles, hace de él la historia de la mujer. Bien, y esto sucede en varios casos con respecto a los mismos apóstoles. Y también los otros cambios que hacen los apóstoles es para quitarse culpas. Durante, tanto en el libro 1 como en el 2, Jasón constantemente indica que los apóstoles no entendieron a Jesús. No lo entendieron. Constantemente dice, los apóstoles no entienden a Jesús. Las mujeres sí. Las mujeres son las más cercanas a lo que Jesús estaba tratando de pregonar. Pero los hombres no. Los hombres veían todo más terrenal. Bien, y ahí es donde empiezan las discusiones internas de Jasón con respecto a los apóstoles. Pero más que nada eso, chicos, es quitarse culpas y tomar historias que no son propias de ellos. Y al quitarse culpas, ¿cierto? Modifican los hechos, ¿vale? Y al tratar de apoderarse de historias que no conocen cómo son, alteran otros hechos. Y por eso que Jasón trata de indicar que no coinciden los evangelios. Y hace una especie de competencia durante el texto, ¿vale? De quién es el apóstol que tiene razón. Y el apóstol, que es un apóstol que nosotros aquí lo hemos conversado, chicos, y que incluso acá nos hemos presentado una teoría que muchos teólogos comparten. El apóstol que más certero es, o que por lo menos más se acerca a lo que sucedió, es Juan. ¿Vale? Pero nosotros aquí hemos hablado que al parecer, a lo mejor, tal vez puede ser el Evangelio de Juan sea solamente el Evangelio de las revelaciones, ¿vale? Y el Evangelio de Juan que nosotros conocemos como el Evangelio de Juan sea un Evangelio tal vez compartido, es un Evangelio hecho por las mujeres que siguieron a Cristo, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué datos más entrega adelante. Espero que les estén gustando estos pequeños aportes que estoy dándoles para los que no han leído el libro, y así se les llama la atención, sería espectacular. Protestantismo, y a la fecha es horrible porque muy pocos quieren analizar su Biblia para poder entender la parte doctrinal o hasta cierto punto tradicional que han venido manejando respecto a su fe o sus creencias. Y es importante porque a partir de ahí podemos analizar no solamente qué es lo moral o lo antimoral, sino que podemos entender nuestra parte humana, porque así creamos o no creamos en un Dios o una religión, no podemos negar que tenemos una parte espiritual. Se habla también de la juventud de Juan, el supuesto discípulo joven, querido, favorito, el hijo amado. Digo, aquí entraríamos a otros temas también. Sin embargo, hay una profecía que le dice, estoy seguro que tú podrás sobrevivir más que los demás por tu edad, o probablemente porque él sabía que Juan tendría que escribir en el Apocalipsis ya estando sumamente viejo, mayor de 90 años, porque Jesús sabía que todos iban a morir. También se habla de las comisiones que les da a los apóstoles, la manera en la que los guía para predicar el evangelio y la confrontación que tiene con Pedro respecto a las 4 negaciones. Sí, lo dije bien, el caballo de Troya nos habla de 4 negaciones, que Pedro haría 3 intencionales, una no intencional, pero al final serían 4. Y son 3 públicas y una privada. ¿Por qué no
¿cómo hablaron los evangelistas, o tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que aquí hay un tema controversial, porque probablemente Juan sí lo escribió, Mateo también, pero Marcos y Lucas, hay exégesis hermenéutica que analizan que probablemente ni siquiera fueron esos apóstoles los que lo escribieron, sino una transcripción de supuestos escritos o chismes que empezaron a analizar y escribir para poder tener los evangelios, porque dice Jasón, ¿cómo es posible que pusieron otras cosas, pero no lo más importante, el verdadero mensaje de Jesús, las moradas universales, las casas celestiales, el reino de los cielos, analizar la verdadera existencia y el origen de Jesús de Nazaret, de dónde venía, de dónde salió, por qué nos explicaba siempre del reino de los cielos y eso? Bueno, se salta para mí lo más importante, weón. Lo siento, o sea, el análisis que está haciendo maravilloso. Maravilloso. No tengo nada que decir con lo que está hablando el estimado acá. Pero para mí, desde mi perspectiva, se salta lo más importante, weón. El mensaje de amor que entrega Jesús. Literal, las palabras que usa Jesús en el libro son mucho más profundas y tienen mucho más pesos que las que uno puede leer en la Biblia. Hubieron cosas que a mí me tocaron mucho, muchísimo. Y hay algunas que me dejaron así como yo no puedo. No sé si no puedo, no quiero, pero no sé. Había unas cosas que predicaba Jesús que uno, bajo la experiencia que uno puede tener, son muy, muy difíciles. Muy, muy difíciles. Pero mayoritariamente el amar, el perdonar, ¿cierto? Eh, son fundamentales para él. Y son la base. O sea, él dice, el primer mandamiento es ama. Vale. Ya él dice, omitan los demás mandamientos, o sea, amen. Muy, muy bonitas las palabras que tiene Jesús con respecto al amor y no el amor de pareja, sino el amor fraternal, weón. Eh, sí, weón. ¿Sabes que a mí cuando en el primer libro pasa eso? Cuando... En el primero, ¿no? Sí, creo que en el primero. En el primer libro, sí, en el primero. Cuando le preguntas por los mandamientos, cuando los fariseos, ¿cierto? Los levitas eh, lo empiezan a cuestionar. Es que Jesús sufre cuestionamiento de manera pública. Como cuando le dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vale, ese tipo de preguntas y las respuestas que tenía Jesús. Y ahí le preguntas por los mandamientos y le dicen, ninguno de los mandamientos es posible si tú no amas. Y es verdad, por hermano. Tú no robas a quien amas. Tú no mientes a quien amas. Tú no matas a quien amas. Un amor de verdad, un amor puro. No lo haces. Y Jesús dice, el primer mandamiento y el más fuerte de todo es ama. Aprende a amar. Para aprender. Hay que amar para aprender a amar. O sea, uno tiene que vivirlo para poder aprenderlo. Al principio uno no sabe amar. Y de repente uno empieza a tener esa sensación, esa cosita que te empieza la necesidad del otro, el cuidar al otro, el darle cariño al otro, protección. Incluso el ser... Porque lo hemos hablado, ¿cierto? Acá muchas veces. Incluso lo hablamos cuando pasó lo de Merlí, lo del el amo y el esclavo. En el amor. En el amor uno es tanto amo como esclavo. Entonces, Jesús te plantea eso dentro de este libro. Es precioso cuando empieza a hablar de esto, bueno, en serio. A mí por lo menos me llenó demasiado. Mucho, mucho. Casi no se toca en la Biblia o en los evangelios, o no lo entendieron o no lo quisieron entender, o se quisieron tapar los ojos, tuvieron miedo, simplemente no era su tiempo para poder analizar estas cosas, pero es muy interesante ver esos temas. También es bastante increíble analizar las charlas que tiene con Judas el Iscariote, porque la traición pues era necesaria, eso no lo podemos negar, sin un Judas no tendríamos cristianismo, pero es muy divertido analizar la parte humana de Judas el traidor y también esas charlas que tiene Jesús de Nazaret en todo momento. Ojo, porque se analiza otra cosa, Jesús no dejó ningún escrito como tal, porque precisamente él no buscaba imponer una ideología o una religión, él quería compartir el amor por los unos a los otros y sobre todo
Pero no hubo charla con Judas. No, no, no. Sigue al Iscariote. Lo sigue. ¿Vale? Eh, eh, y empieza a preguntar por él. Y empieza a entender algunas situaciones. ¿Vale? Lo sigue y lo ve matarse. Incluso. Va a ver su cuerpo. Entiende al Iscariote. Que es diferente. ¿Vale? Entiende que él no lo hizo durante tanto el primer libro como el segundo libro. Plantea que Judas no traiciona a Jesús por dinero. No traiciona a Jesús por... es que no traiciona por avaricia material. Creo que es la mejor forma de definirlo. No traiciona a Jesús por avaricia material. Lo traiciona por reconocimiento. Lo traiciona por ego. Y porque... Y acá hay un punto que incluso en este segundo libro, y creo que lo va a empezar a plantear ahora, eh, muchos de los seguidores de Jesús, entre ellos apóstoles, como su propia familia, ¿vale? Por lo menos la mitad de sus 9 hermanos, o 10, son, si no me equivoco, son 10 contando a Jesús, o son 10 más Jesús, ¿vale? Es como muy One Piece, ¿vale? No sé si son 10 más Jesús, o 10 contando a Jesús. Todos los hermanos de sangre, ¿vale? Y parte sobre todo creían que Jesús era un libertador terrenal, ¿vale? Un revolucionario terrenal, político. Bien. Y durante todo el libro te indican que Jesús no era eso. No, él era un libertador espiritual, emocional, no terrenal. Por eso que en un momento él habló de que los apóstoles ni nadie hace tanto énfasis en el reino de los cielos, ¿cierto? En todos los pasos que hay que llegar hasta alcanzar la pureza. ¿Okay? Porque son pasos que establece él dentro de su reino. Entonces no hablan de eso. ¿Vale? Porque para los apóstoles ese reino era terrenal. Él se iba a sentar como rey de los judíos. Y Jesús no quería eso. Esa parte espiritual o de otro mundo para que la humanidad pudiera entenderla y así poder proponer un supuesto propósito de vida. Pero bueno, hasta ahí termina la parte de la grabación que tenían de la última cena y la cuna despega a la hora primera del sábado 10 de marzo de 1973 y llegaría por fin a Masada. Sin embargo, en ese viaje en el tiempo pasan cosas brutales porque hay problemas técnicos al llegar, casi no llegaban y Eliseo se pierde por completo, no reacciona, las máquinas muy tecnológicas que llevaban ahí, como si fuera una ambulancia gigantesca, porque digo, una máquina que llegue al espacio o en el tiempo, lógicamente tendrá mucha tecnología, entonces detectan que Eliseo tiene problemas cardíacos, problemas en el ritmo arterial, hipotimia, pero llegan por fin, Eliseo reacciona y ahí es donde nos entra más temor. Eliseo y Jasón están corriendo peligro real, no solamente porque alguien los pueda descubrir o los vayan a matar, sino que la máquina del tiempo los Jaseo está queda catatónico poco a poco. Es divertido ver cómo Jasón se pone la misma ropa, la ensucia para que la gente con la que estaba conviviendo en el pasado no notara que algo extraño estaba pasando con él, ya que eran solamente unos cuantos días los que habían transcurrido para que lo volvieran a ver. Él se camuflajea, pudo haber sido un adivino porque en algunas conversaciones preguntaba cosas que ni siquiera habían pasado, pero eso le sacará algunas sonrisas. Y es interesante porque en efecto quería comprobar si los sucesos habían pasado tal cual como nos los narra la historia bíblica y la historiografía teológica.
Pero entonces se enfrentan a un proceso divertido, emocionante y lógicamente importante para la tradición judeocristiana, la resurrección. A ver, una cosa es que Jesús haya nacido, otra que lo hayan crucificado, pero una más importante es que éste haya resucitado. Entendemos este tema con el peso político que había alrededor de él, si la tumba fue cuidada o protegida correctamente, si los discípulos o fanáticos cristianos de ese momento eran los que habían sacado el cuerpo, y es sumamente emocionante ver cómo Jasón entra directamente a la tumba y analiza el velo con el que estaba cubierto, que todavía tenía la figura de un cuerpo. Entonces es realmente emocionante. Sí, el peso de las mujeres es increíble, no solo de la Virgen María, sino de todas las que estaban alrededor de él. En los evangelios y en la Biblia no se nos habla de tantas mujeres. Es cierto que se les apareció primero a ellas, pero aquí es más explícito o explícita la importancia que tienen las mujeres alrededor de Jesús, porque nos narra que eran muchísimas las que caminaban alrededor de él y los apóstoles, y había líderes entre ellas. Por eso hasta a Jasón le cuesta trabajo conocer a todas y cada una por su rostro. Por lo menos son 12 y 12. Eso es realmente emocionante y creo que es divertido, porque actualmente podemos entender que ni uno ni otro es mayor o menor o más y menos importante. El hombre y la mujer, Jesucristo siempre los vio como iguales en sus capacidades y sobre todo en la espiritualidad. Lo que les decía, Hay un objetivo principal: regresar por la vara de Moisés o esta camarita que habían dejado en el lugar de la Santa Cena, pero también analizar la sábana santa, realizar un estudio sanguíneo, ver si en verdad Jesucristo tenía problemas genéticos por no haber tenido un padre, o si lógicamente vivíamos en una mentira y verdaderamente tuvo un padre y fue José o alguien más. Entonces Jasón dice: wow, para los creyentes esto debería ser muy brutal vivirlo, pero para mí, que hasta hace unos días no creía, pero hoy he tenido un cariño gigantesco por Jesucristo, descubrir este tipo de verdades me carcome las emociones y sentimientos, pero es sumamente divertido analizar y acompañar a Jasón en estos momentos de exploración y de querer robar la sábana santa. Wow, tienen que leerlo, porque los detalles que Juan José Benítez o las cartas de este diario en la segunda parte te describe a la perfección. Aquí hay una plática muy controversial y yo creo que es... A ver, eso es muy interesante porque se encuentra que solamente tiene un genoma masculino, que es el factor que sea hombre. ¿Vale? Tiene 24 genomas, los 23 de la madre. Son 23 pares, ¿cierto? Una cosa así. Ya, tiene los 23 de la madre, pero no tiene los del padre, pero tiene el genoma masculino, para que sea hombre. El único que tiene, ¿vale? Y el resto son solamente de María. Y en este libro explica, ¿cierto? No necesariamente como María queda embarazada, pero María explica que sí se encuentra con Gabriel, ¿vale? Y era alguien, un chico precioso. Bien, no cuenta detalles María de cómo, ¿vale? Luego da como una explicación, ¿cierto? Dice que se encuentra con Gabriel, y cuando llega José le explica, ¿cierto? Que vino un ángel a visitarla y que ahora ella está esperando a luz, ¿cierto? Está esperando a Jesús, ¿cierto? Está esperando a su hijo. Está embarazada. Bien, José no podía creerlo, esperar un tiempo. Bien, no podía creer que estuviese embarazada, pero jamás dudó de que ella le hubiese sido infiel. Esas fueron las palabras que utilizó María ahí. Jamás dudó de ella, ¿vale? Pero dudaba de que estuviera embarazada. Cuando se embarazó y supieron que en realidad estaba embarazada, ¿cierto? José siempre dijo y supo que era hijo de Dios, y jamás le faltó el respeto a María por la situación, nada, siempre creyó en ella, ¿vale? Es el tema medular de esta historia. Hasta este momento no tenemos un encuentro personal con Jesús, a reserva de la historia de la grabación en la última cena, pero tenemos un encuentro cara a cara con María. Hay encuentros también con algunos otros líderes religiosos, pero el más importante es el de María, ya que se analizan los primeros años de Jesús. No les voy a dar más detalles porque tienen que leerlo. Además, ya estoy dándoles muchísimos spoilers y bueno, lo hago porque quien está viendo este video debe haberle interesado o probablemente ya leyó Caballo de Troya, y no quiero hacer un video con y sin spoilers. Quiero entregarles las emociones que me hizo pasar Masada. Yo, como creyente y estudiante de teología, ustedes lo saben, soy evangélico cristiano abiertamente.
No me da pena decirlo, al contrario me enorgullece, pero es muy divertido analizar todo tipo de ideologías, nueva literatura. Me encanta explorar y explorar más y más. Bueno, Porque al igual que Juan José Benítez, para mí, Jesucristo, de la manera en que ustedes lo vean y de la forma en que yo lo percibo, es mi amigo. Entonces, buenas palabras. Sean creyentes o no sean creyentes, pero les apasione la religión y la historia, lean estos libros. Lean estos libros. Puede que incluso, si no eres creyente, te cambie tu forma de ver las cosas. Y si eres creyente, reafirme mucho tu fe. En serio. Porque, sinceramente, el mayor, desde el primer libro, te indica que él es ateo. Que él no cree en nada que la ciencia no pueda corroborar. Son no creyentes. Siempre han tenido la duda, ¿cierto? Ese fueguito, ¿será verdad o no será verdad? Pero eran creyentes. Y esa transición que sufre el mayor en el primer libro, weón, es una cosa maravillosa. Cuídate, Aroncito, weón. Un abrazo enorme, guachito. Gracias por pasar a saludar, papi. Es una cosa, weón, así. Wow, que te deja helado, weón. Helado como van sufriendo esa transformación. eh, y sus ansias luego de querer ver al maestro, ¿cierto? Al rabí, al amigo. Porque hay que entender una cosa, por más que ellos lo vieran como un maestro, como un rabí, en esto no se equivoca en lo que dice Rodo, ni en lo que propone, en lo que dice él con respecto a lo que siente y en lo que pregona, ¿cierto? JJ Benítez. Jesús era un amigo, weón. Sí, el amigo el más piola que podéis encontrar. El weón que siempre anda así como, weón, pero ¿para qué pelean? Tranquilo, weón. Cálmense. Mira, comamos algo. Salgamos a caminar los tres juntos. Y él se ponía como intermediario. Buscaba respuestas. A mí una vez me dijeron, si, no eres, si eres, no seas parte del problema, sé parte de la solución. ¿Vale? O sea, si hay un problema, solucionalo. ¿Vale? Pero no empecé, weón, mira, esta weá está mala, esta weá está aquí, esto. Bueno, no, arréglalo tú. ¿Puedes arreglarlo? Sí, arréglalo. No seas parte del problema. Solucionalo. Yo creo, pero creo en la versión oficial, en la católica, o en cuál, porque no sé cuál es tu versión oficial. Lo encuentro maravilloso, hermano, pero ¿cuál es tu versión oficial? Hay varias, ¿cachai? Porque cada religión tiene su propia versión oficial. Entonces no quiero pasar a dañar así como, no sé, creencia. Pero, mira, imagínate. Además, aprovechando que escribiste mal, mejor que no haya tomado alguna iniciativa recalcando alguna versión oficial como tal, porque hay varias. O sea, tenemos también, incluso los mormones presentan a un tipo de Jesús. Eh, vale, entonces, te llamaría mucho la atención los libros Caballo de Troya, hermano. Te llamaría mucho, mucho la atención. Muchísimo. Sí, y no escapa mucho de lo que propone. A ver, no escapa mucho de la figura de Jesús, la que propone la Iglesia Católica. Eso no. JJ Benítez o el mayor no tratan de mancillar, ¿cierto? La visión que tienen de Jesús. No. Lo que tratan de mancillar es la burocracia. ¿Vale? Esta especie de sécula, de sectarismo.
que hay en estos momentos. Jesús no quería eso. Jesús no le cerró la puerta a nadie de los que lo quería seguir. A nadie. A mí me han echado de la iglesia católica. Me han cerrado las puertas de la iglesia. Solo por preguntar. Por preguntar cosas como: ¿por qué existe la iglesia católica si en Marcos, si no me equivoco, o en Juan, las palabras de Jesús dicen: para orar no tienes que juntarte con alguien más, no tienes que ir a sinagogas, no tienes que ir a templos? No, aléjate al rincón más alejado de tu casa y ahí, en la soledad, encontrarás a Dios y ahí orarás. O sea, Jesús era, podríamos decirlo, como predicante de la meditación, ¿cierto? Que la meditación es más solitaria, ¿cierto? No se hace en grupo. Eh, entonces, cuando tú empiezas a hacer esas preguntas, insisto, experiencia personal, real. Yo empecé a hacer esas preguntas en la iglesia católica. A mí me echaron por varias preguntitas como esa. Pero tuve, y ellos fueron los que me empezaron a reafirmar mi fe. Bien, además de mi propia familia, tengo una familia súper creyente. Eh, Tengo una familia con mucha fe, ¿vale? No son de religión, ¿vale? Pero sí tienen mucha fe. Yo soy el que tiene menos fe de mi familia. Poco a poco ha ido creciendo. Pero los primeros que empezaron como a culturizarme un poquito de creer, de volver a creer, fueron mis profesores de religión en el colegio, en la educación media. Yo a la edad de 14 años yo ya no creía en Dios, era ateo. Pero tuve unos profesores de religión que a lo mejor, así como decirlo, gracias a Dios, ¿cierto? Fueron completamente diferentes a cualquier profesor de religión. Me llega así como a dar como vergüenza, no sé. Eh, Mi profesor de religión era animador de un nightclub. Sí, weón. Tuve un profesor que era animador de un club de strippers. ¿Vale? Entonces, y tuve otro profesor, ¿cierto? Que era liberal. Que era diácono. Entonces tenían una vida en familia, podían tener mujer. Entonces tenía dos profesores de religión completamente diferentes al canon de profesores de religión que puedan tener. ¿Vale? Y me explicaron la palabra de Dios de otra manera. Y cuando hice este tipo de preguntas, me dieron otro tipo de respuestas. Po, bueno. Me dijeron: hay gente que necesita la compañía de otro, porque no tiene la fuerza para estar solo y llorar. Por ejemplo, una de las respuestas que recibí. Y Jesús te dice: ama, po, bueno. Ama al otro, respeta al otro. Si el otro quiere orar contigo, no te cierres al otro. Dios va a estar ahí. Entonces, son respuestas que a ti te dicen: sí, bueno, tienes razón. ¿Cómo discutir una respuesta así? Se puede, po. Es que la versión católica te trata de vender que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento son lo mismo, y eso me resulta chocante, porque no son para nada el mismo. Podríamos entrar en muchas discusiones, Monkey, con respecto a esto. No me refiero a discusiones de ponerme a pelear contigo, ¿vale? Discusiones me refiero a entablar una diferencia de puntos de vista.
he tenido el gusto, ¿cierto? El placer de estudiar varios puntos de vista con respecto a esto mismo. Te puedo dar evidencia como que sí son el mismo, como que no son el mismo. Eh, Hay un video, es de uno de los canales que yo le recomendé, que dice, ¿qué opina Jesús del Dios del Antiguo Testamento? Podríamos verlo un día. Podríamos verlo un día. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué opina Jesús del Dios del Antiguo Testamento? Muy, muy interesante. Es, a mí, por lo menos, mis profesores, es que, ¿por qué va a ser más efectivo? Es orar. Bien, y eso es algo muy lindo, weón. Que Jesús dice, cuando uno ore, cuando uno ora, cuando uno vaya a orar, no hay que pedir, weón. No pidas, weón. En referencia al yo quiero. Al yo necesito. Si vas a pedir, pide lo que necesites. No sé si se entiende. ¿Vale? Eh, y mayoritariamente agradezcan. Weón. Son como las mayores cosas que habla Jesús en estos libros, por ejemplo. María y Jasón analizan los primeros años de Jesús, también la muerte de José, su esposo, de María, padre de Jesús, y eso te carcome las emociones porque es algo que no ha sido muy tocado en la tradición judio-cristiana, sí en otros libros apócrifos, pero verlo en una saga tan divertida como Caballo de Troya me llena de alegría porque desde los años 80 esta información ha José estado muere en un al accidente alcance laboral. de todos, no es tan oculta y pueden analizarla para seguir viendo a Jesús como alguien grandioso, como alguien también 100% humano y 100% sobrenatural. También se habla de la descendencia real de María y es aquí donde hay una controversia gigantesca. Digo, la Biblia en su estudio escatológico se puede analizar a tal grado de entender estas mismas conclusiones, pero es divertido que te lo den así, en la mano, para que tú lo palpes y entiendas la importancia de la figura de María. El encuentro con el ángel Gabriel, que es algo sobrenatural, describen al ángel como un joven súper guapo, brillante y lleno de sabiduría, que no solo se le apareció a María, que también lo encontró José en un sueño. Nos hablan del desposamiento previo de María, dando a entender que ella ya estaba casada antes del encuentro con el ángel Gabriel, porque las Que bodas ya se tenían relaciones. ubicaban en una fecha muy previa al encuentro supuesto con el ángel Gabriel. María ya estaba casada, tenía relaciones sexuales con su marido y esto no le quita la grandeza a ella. ¿Qué tiene de malo que no haya sido virgen? Pero bueno, eso causa un revuelo total en las religiones, en la ideología judio-cristiana y en aquellos fanáticos que quieren ver figuras perfectas en los hombres, que no es así. Creo que el hecho del bien y el mal lo he explicado en bastantes videos que tratan de este tema, pero hoy no me cansaré de repetirlo. Es muy padre analizarlo desde esta perspectiva. María es una gran mujer que merece todo el respeto. También nos habla de la obediencia que tuvo José, que fue un hombre grandioso. La Biblia ni siquiera nos habla muchísimo de él, pero nos habla lo necesario. Ubica el nacimiento de Jesús y ahora sí textualmente a las 12 horas, un 21 de agosto del año 7 de nuestra era o del año 747 del calendario que se usaba en ese entonces en Roma. Pero hasta aquí le dejo porque lo demás ya tienes que leerlo tú. Es divertido, es emocionante, te llena de ganas por saber más. Sí está mucho más pesado que el libro 1 porque Caballo de Troya 1 quieres leerlo y leerlo y leerlo y leerlo hasta terminarlo. Y Caballo de Troya 2, a pesar de ser menos páginas, te cuesta un poquito más de tiempo analizarlo, digerirlo y sobre todo terminarlo. Hay un daño ya neuronal fuerte que nuestros amigos Jasón y Eliseo detectan. Es muy divertido todo lo que está pasando, es emocionante lo que están descubriendo, es sumamente increíble esa necesidad por saber más, pero también está presente la enfermedad, está ahí carcomiéndoles el daño neuronal y el envejecimiento prematuro que están viviendo. Pero tienen una charla en donde Jasón y Eliseo platican cara a cara. Uno le dice al otro, yo no quiero irme, quiero quedarme, quiero investigar más cosas. Creo que podemos vivir estos momentos y aprovechar nuestra vida, aunque esta termine muy pronto, pero darnos cuenta de lo que en verdad pasó, de las verdaderas enseñanzas de Jesús. Y es aquí donde también analizamos la parte en la que Jesucristo se presenta
en las demás ocasiones con sus apóstoles, ya con un cuerpo diferente, con un brillo especial, tal cual el ángel Gabriel se les había parecido Esto a es María y a José. notable, weón. Pero la gran encomienda que les da a los apóstoles es sumamente increíble. El libro te deja con ganas de más, lo corta de bote pronto Juan José Benítez, porque supuestamente ahí acababa la segunda parte de los diarios. Creo que es un gancho de marketing también para que tú digas, quiero leer el libro número 3, y pronto se lo leeré y reseñaré también, porque prometo traerles toda la saga completa, El Día del Relámpago, El Diario de Eliseo y otros libros de Juan José Benítez. Me emocionan estos temas, me encantan. Sé que la historiografía de Caballo de Troya pues no está 100% probada, lo podemos seguir tomando como un libro de ciencia ficción, pero estás en su decisión, creer o no creer que estas cosas pasaron, creer o no creer en una idea de Dios, en una religión. Ya pronto les traeré reseñas también en las que hablaremos de filosofía, de materialismo histórico, de Nietzsche, de Kant, de algunos otros filósofos que han atacado a la religiosidad, pero no han atacado directamente a la figura de Jesús. No. Así que si lo recomiendo bastante, no solamente este libro, sino todos los demás. Eso lo hemos Creo que hablado. leer Caballo de Troya Lo de te abre un Nietzsche panorama distinto de pensamiento y te y la permite religión, disfrutar un movimiento más que la literario religión, de la ciencia espiritualidad ficción o lo hemos hablado probablemente mucho. historiografía oculta muy interesante. Así que no se diga más, me encantará conocer sus opiniones, sus comentarios, les gustan o no estos temas, estas reseñas. Si tú entendiste otra... Muy buen video, chicos. Rodo Cielofan, me voy a suscribir porque capaz que si es que hago otro más, voy a ver el de él. Me encantó el resumen que hizo, muy acertado. Mira, lo que establece el libro es que María fue la elegida. Y ya con eso tienes que... Es que ya es todo. Fuiste elegido, weón. Se lo dice Gabriel, le dice, tú eres la elegida. Hay una parte en el libro en que están fumando macoña, weón. Estoy seguro que hay una parte, no sé si en el primero o en el segundo, que hablan de que están fumando macoña. Pero Jesús dijo, no quiero. Se lo ofrecieron, pero no quiso. Entonces al parecer parece que sí fumaba. Pero no siempre. Estoy seguro que hubo un... Porque en un momento estaban fumando. Y no era tabaco. No había tabaco en ese tiempo. Pero estaban fumando. Y Jesús así como le ofrecen, ¿quieres fumar? Y dijo, no, ahora no. Y así como que te daba a entender como que sí podía fumar, pero no lo hacía. Entonces no sé qué cosa habrá fumado. No entró en detalle. Fue una buena pregunta. Pero lo de Dios, un día podríamos, sinceramente, Monkey, hablarlo así de lleno, viendo unos videos, si le interesa el tema, podríamos hablarlo un día. Sé que no a mucha gente le interesa estos temas, o a lo mejor desconocen de qué tratará Caballo de Troya. Me alegro tener tanto a ti, Monkey, como les trae aquí, porque por lo menos a mí me gustaría entregarle un poquito de fe, cabrón. Yo tengo muy poca fe, pero me gustaría entregarle un poquito de fe, cabrón, en serio. Porque yo pasé de creer a no creer y a volver a creer. Y hace bien, weón. Tener espiritualidad. Ojo a esto, no estoy diciendo creer en una religión ni nada, no. Tener espiritualidad hace bien, weón. Mente, cuerpo y espíritu. Hace bien, weón. Tienes que tener las tres cosas en armonía. Las tres cosas en armonía, cabrón. Cuerpo, mente y espíritu. Lo único que creo que con eso ya podríamos estar terminando el día de hoy. Me encantó haber tocado nuevamente el libro Caballo de Troya. Se los voy a seguir recomendando. Gracias también al Daddy por huevearme tanto para que lo leyera. Así que, nada, putos. Es un excelente libro que
les puede traer tanto a un creyente como a un no creyente muchos beneficios, eh, porque entrega mucha sabiduría, pero sabiduría espiritual. Y el otro es conocimiento, ¿vale? Mucho conocimiento entrega el libro, que ustedes tienen que cotejar, ¿cierto? Tomar lo que en realidad ustedes crean correcto, lo que ustedes logren verificar, ¿cierto? Y van a encontrar algunas cositas que les van a parecer muy, muy interesantes y que les van a poder ayudar a resolver algunos conflictos que puedan estar sucediendo. ¿Vale? Así que mi recomendación, léanlo. Hay resúmenes por internet. No creo que se van a perder mucho en un resumen porque hay muchas palabras, muchas eh, parábolas de Jesús, ¿cierto? Frases de Jesús que son muy, muy llenadoras. Lo que vive Jasón, lo que vive Eliseo, esa transformación de un no creyente a un creyente por motivos de lo que están viviendo, ¿vale? Es algo que te deja, no sé, bueno, a mí me llenó muchísimo, me han llenado muchísimo estos dos libros, ya estoy leyendo el tercero, no lo logré encontrar en físico, como ustedes saben que me encanta leer en físico, había leído el primero y el segundo en físico, fui a buscar el tercero el día de hoy, no lo encontré, pero ya me comí 15 páginas. El tercero se lee mucho más rápido, por lo menos estas 15 páginas se lee un poquito más rápido, pero chicos, quiero ver cómo sigue esto, a dónde nos lleva y ojalá también a los que están aquí compartirlo si quieren. Ahí vamos a ver un pequeño directito como este, compartir nuevamente hablando del tercer libro y algunas cositas que nos puedan llamar la atención. Bien, cabrones, me despido. Para allá, ¿verdad que ahora está para allá? Me despido. Monkey, Stray. Cabrones, muchas gracias por todo. Se les quiere un montonazo. Y también a todos los que pasaron, sé que pasaron varios por acá durante la jornada. Así que también a todos los que pasaron por acá a dejar su saludito y también a estar de fantasmita un rato. Muchas, muchas gracias. Porque no es un tema que a muchos les apasione. Espero poquito a poquito llenar esta pasión por la lectura que a veces crea mundos más maravillosos que lo que puedan encontrar en una película, en una serie. Se nos ve. Chao, chao.